Bueno, compañeros, yo les voy a hablar acerca de qué es una entrevista psicológica. Pues comenzando con el hecho de explicar cómo esta ayuda mediante una conversación a poder modificar ciertos comportamientos de la conducta, o bien esta nos puede ayudar simplemente a tener una guía o un acompañamiento. Pero es importante primeramente saber quiénes son los que usan la entrevista y para qué se usa. Como primer punto vamos a explicar quiénes son los que utilizan la entrevista. Ya en clases vimos un poco acerca de esto y llegamos a la conclusión de cómo no solamente aquellos que se dedican a practicar un estudio psicológico pueden utilizar la entrevista, sino también todas aquellas personas que necesiten adquirir información acerca de algún tema o un fenómeno de mucha importancia pueden usar a la entrevista como un método para adquirir dicha información, como lo suelen hacer los periodistas para sacar una nota, o bien los jueces para tener conocimiento acerca del caso que están por cerrar, y los médicos que usualmente, al igual que los psicólogos, suelen usar la entrevista para saber cuáles son los padecimientos o la enfermedad con la que llegan los pacientes. Y bien, para conocer un poco más acerca de quiénes son los que practican la entrevista psicológica, pues tenemos como primer punto a todas aquellas personas que se dedican a mantener a la psicología como una fuente de información y poder descubrir ciertos fenómenos de la conducta o de los procesos cognitivos. En este punto tenemos la importancia acerca de cómo cada uno de nosotros, mediante una entrevista, solemos sacar información acerca de lo que nos ha pasado en el transcurso de nuestra vida, o bien de las cosas que nosotros queremos hacer. Aquí es muy importante señalar que la entrevista como un método psicológico no solamente ayuda a un ámbito clínico, aunque si bien es muy conocido que en el ámbito clínico es donde se da mayormente esta técnica, ¿no? Que es la entrevista. Para adquirir el conocimiento acerca del paciente o el entrevistador, como lo hemos venido manejando, que este entrevistado pues es quien responde las preguntas, responde todos aquellos cuestionamientos de parte de su entrevistador, que en este ejemplo pues seríamos nosotros, ¿no? Y ya todo aquel que también se le puede denominar paciente es el que llega a una consulta psicológica. Y bien, ahora ya habiendo visto un poco acerca de este tema en clase, voy a proceder a definir un poco acerca de cómo el libro nos maneja qué es una entrevista psicológica. Ya teniendo en cuenta que estos apartados, llegamos a la conclusión que a lo largo de lo que nosotros vimos en el semestre, no solamente se queda en una entrevista psicológica, dos personas viéndose frente a frente, ¿no? Sino que también la entrevista va más allá de solamente obtener información, sino también ayuda a un mejor análisis, una mejor comprensión acerca de algo que nosotros no podemos conocer, que solamente tenemos las nociones de querer conocer, y son estas técnicas las cuales nos llevan a este conocimiento, el cual suele ser experimental o de experiencia, de acuerdo a cómo se adquiere. Porque para poder estar dentro de una entrevista psicológica, si no es la primera vez que lo haces, pues ya adquieres cierta experiencia, ¿no? Y ya llevas tus propias técnicas y habilidades a la entrevista. Y en caso de ser una primera entrevista que vas a hacer, pues tienes que llevar esos conocimientos previos, ¿no? Acerca de qué es y de todo lo que hemos visto a lo largo del semestre. Y pues vamos a definir un poco acerca de cómo el libro conceptualiza qué es la entrevista psicológica. Y bueno, tenemos dos definiciones diferentes de dos autores en el mismo libro. Sin embargo, haciendo un análisis para ya no entrar tanto en volver a definir qué es una entrevista y qué es una entrevista psicológica, tenemos como síntesis qué es una conversación, ¿no?
un diálogo entre dos personas o más personas que comparten un punto en común, ya sea positivo o negativo, los cuales quieren un acompañamiento, ¿no? En esta entrevista, que es una conversación, se lleva un método para reunir información, ¿no? Que son las preguntas, que es el punto clave de la entrevista, que es la técnica principal. También se le define como una reunión, ya no tanto como el tecnicismo de una entrevista, ¿no? Sino también como una reunión, o bien como nosotros también lo solemos conocer comúnmente, una consulta psicológica, una entrevista psicológica, que prácticamente pues son paralelas, no son sinónimos. Y bien, vamos a explicar un poco acerca de cómo podemos, qué cosas podemos adquirir, cómo nosotros podemos adquirir la información dentro de una entrevista. Tenemos a la observación como primer punto para obtener nuestros primeros análisis. En el momento en el que nosotros nos paramos frente a alguien a hacerle una entrevista, nosotros tenemos que empezar a observar cómo ésta se mueve, cómo ésta te queda viendo, cómo te habla, el volumen de su voz, la calidad de palabras que usa, no solo en cantidad, sino que también se puede expresar. ¿Por qué? Porque si esta persona suele usar palabras muy simples y muy pocas, sabemos que está algo tensa o nerviosa para el momento de la entrevista, ¿no? Para esto es necesario llevar un cuestionario o ya algo, preguntas antes preparadas para llevar a la entrevista y para que ésta se lleve a cabo, teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos que haber estudiado esas preguntas, tenemos que tener alternativas en caso que nuestras preguntas no sean contestadas. Por esto estas suelen llevarse por escrito también, y es algo muy importante dentro de las técnicas de la entrevista, ya que es mediante este medio que nosotros podemos fomentar esta técnica, ¿no? El hecho de llevar nuestro formulario, por así decirlo, y hacer nuestra entrevista, que eso es lo más recomendable de todo, llevar una guía por cualquier cosa. Si te pierdes, también si tu entrevistado no suele tener unas respuestas muy concisas a lo que tú estabas esperando, también tienes que tener alternativas, ¿no? Y tener temas de conversación para poder hablarlos con tu entrevistado, y tú como entrevistador manejar esa habilidad a partir del momento en el que te paras por primera vez a conversar con alguien. También tenemos las clasificaciones de las entrevistas. Tenemos las entrevistas que son de diagnóstico, que nos sirven para detectar alguna enfermedad o algún padecimiento dentro del comportamiento del ser humano, o bien de su mismo proceso cognitivo que éste tiene. También existe la entrevista de investigación, que se usa muchísimo en cuestiones de comunicología, ¿no? O sea, los reporteros suelen usar esta técnica para obtener la información. Pero ya en la entrevista psicológica es mediante esta técnica que el psicólogo adquiere la información de su paciente mediante preguntas personales o demás ámbitos, ¿no? Para conocerlo mejor y para empezar a generar la empatía que la entrevista psicológica tiene que manejar. Y también existe un acompañamiento que es parte del mismo tema, la entrevista psicológica por acompañamiento, por consulta, por consejo, que es cuando vamos a alguna consulta psicológica por alguna guía que nosotros podamos querer, por algún consejo que se quiera retomar acerca de un profesional dentro del ámbito de la conducta, es que se hace esta clasificación de la entrevista. Y así es como funciona. Retomamos otra vez. La de diagnóstico funciona para detectar cualquier padecimiento mental o conductual. La de investigación para reunir la información necesaria, a veces para llegar a ese mismo diagnóstico, o solamente para entender mejor la situación psicológica del paciente. O también la de acompañamiento, que son las personas que llevan
por un consejo a consulta psicológica. A veces por tener el descontrol de su vida, no saber qué están haciendo, qué es bueno, qué es malo, y necesitan un acompañamiento que a lo mejor en otro lado no lo puedan adquirir tan fácil, ¿no? Y recurren a esta terapia, a esta consulta, a la reunión, para poder tener este acompañamiento. Y como otro punto tenemos cuáles son los criterios que nos llevan dentro de una entrevista, ¿no? Tenemos para empezar el campo visual, que como ya lo había explicado, la observación es algo muy importante dentro de la entrevista, ya que es mediante esta observación visual que se hace que nosotros podemos recabar informaciones muy importantes. También el comportamiento es muy importante tenerlo en cuenta, porque tenemos que nosotros tener esa información para poder llegar a un análisis posterior acabando la entrevista. Tenemos también que dentro de nuestra entrevista nos vamos a topar con problemas sociales, ya sea del individuo hacia su sociedad o de la sociedad hacia el individuo. O sea, lo que las personas le han hecho al paciente o al entrevistado y lo que este mismo le ha regresado a su propia sociedad, ¿no? O también por problemas muy comunes que se llegan, que son el entorno familiar. Este entorno en el cual el entrevistado va creciendo y a lo mejor en algún momento llega una especie de fijación dentro de su propio desarrollo humano, y es en este punto donde se empiezan a generar ciertos traumas o rezagos dentro del avance cognitivo o conductual, que se tienen que llevar a cabo mediante estas entrevistas y el acompañamiento psicológico para poder llegar a una solución, ¿no? Y de esta solución habla el capítulo 2, el tema correspondiente al equipo 9, acerca de cómo se puede llegar a una solución en un acompañamiento psicológico, ¿no? Y como último punto tenemos a los motivos de la entrevista, ¿no? Que si bien se usan para satisfacer esa necesidad de que alguien me escuche, también se lleva a cabo por esos puntos que tenemos acá, ¿no? El sentir que no se puede ya más con problemas que venimos atravesando a lo largo de nuestra vida, sentir que ya no podemos más con las cosas que nos están pasando, o bien hay muchas personas que por el estrés del trabajo o estudiantes que por el estrés de la escuela llegan a este acompañamiento psicológico para que su entrevistador le dé más o menos un acompañamiento, una guía, y aquí entran esta clasificación de la entrevista, ¿no? Que era el acompañamiento. Y como último punto tenemos una función indirecta del acompañamiento psicológico, ¿no? Que a veces pasa también de que los padres de familia suelen llevar a sus hijos a consulta psicológica, y a veces la ayuda no es necesariamente para los niños, sino que el papá es el que lleva el mensaje principal de esta conducta, y son ellos quienes finalmente terminan por terminar accediendo a la terapia, ¿no? O bien también otro motivo dentro de las entrevistas, ya ampliando un poco más este tema, tenemos lo que son las entrevistas de trabajo, de perfil psicológico, y que es aquí donde se miden las habilidades que pueda tener una persona o cómo ella misma se autoconcibe, ¿no? Poniendo en contraparte importancias muy grandes de la entrevista psicológica dentro del entrevistador, el cual tiene que tener mucha confianza y mucha seguridad y conocimiento de sí mismo para no caer en controversias en caso de que alguien llegue con problemas que sobrepasen a los de él. Y muchos motivos más. Están quienes también llegan ya por estar diagnosticados por alguna enfermedad psicológica, suelen tener este acompañamiento, quienes quieran superar algún trauma, quienes quieran superar algún fenómeno social. Para eso sirve la entrevista psicológica, para poder llevarse a cabo este acompañamiento, o bien como nosotros lo realizamos, ¿no? Por ámbitos educativos. Y de mi parte eso sería todo. Agradezco la atención que me hayan puesto, y
Un saludo, cordial saludo de mi parte y muchas gracias.